Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este día nos preparamos ya para la gran solemnidad de la Anunciación que empezará desde esta noche y cae este año en domingo. Hoy, para este sábado, ahora por la mañana, en la Eucaristía, en las lecturas que ustedes encuentran, pues nos invita a la Iglesia que se reflexione el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 13 al 15. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos le regañaban. Jesús dijo: déjenlos, no impidan a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo en este sábado que venga y nos llene con su don del entendimiento, que podamos hoy adentrarnos en esta escritura y conocer la grandeza de lo que Jesús nos enseña en este día. Pidámosle que ilumine todo nuestro ser, que hoy podamos tener la dulzura, la gracia, la alegría de escucharlo, de enseñarnos. Y en este caso de qué tenemos que valorar hoy, qué tendremos que aprender hoy con Dios. Y el Espíritu vendrá a mover todo nuestro interior, así que dispongamos nuestra vida. Por eso volvamos al texto, otra mirada, otra segunda, tercera proclamación, una lectura clara. Es corto el texto de hoy, nos permite como revisarlo bien, todos los detalles, todas las palabras, de qué habla el texto. Acuérdense ustedes, Mateo 19, versículos 13 al 15. ¿Quiénes quieren llegar a Jesús? Pero ¿quiénes impiden que estos lleguen? ¿Cuál es esa frase que dice Jesús allí? Y cómo los propone como enseñanza también en el reino de los cielos. ¿A quiénes? ¿Qué pasa allí? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué gestos? ¿Cuál es la enseñanza de este día? Segundo momento, meditación. En el capítulo 18 había un momento donde Jesús había dado una enseñanza a través de un niño, porque los apóstoles estaban discutiendo quién es el más importante. Y Jesús pone un niño en el centro y lo coloca como el más importante en el reino de los cielos. Y también enseñaba a no escandalizarlos, porque sus ángeles veían constantemente la presencia del Padre en los cielos. Hoy, tanto en Marcos y como en Mateo, poco después, ya capítulo 19, hoy en Mateo, en Marcos en capítulo 10, vuelve a hablar de los niños. Y la situación es ¿cuál? Le presentan unos niños para que les impusieran las manos, pero seguramente eran muchos y los apóstoles trataron de impedirlo en aquel momento. Y Jesús da una expresión que ha sido famosa, que ha quedado como de esas palabras que ustedes y yo tal vez nos acordamos más, según la traducción, pero palabras más, palabras menos, es: dejen que los niños vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Frase central de la palabra de Dios en este día. No impedirle que los niños vayan a Jesús. Hoy entonces toda la meditación a ustedes y a mí nos invita como a centrar la grandeza que tiene un niño delante de Dios. Ustedes y yo hemos pasado por ser niños. Conocemos la realidad de los niños hoy en día con muchas situaciones, con muchas dificultades. Hoy vamos a mirarlos desde la fe, desde la grandeza de cómo los niños son capaces de conocer inclusive más a Dios que nosotros los adultos, que en el camino de la vida hemos ido perdiendo toda esa espontaneidad, la ternura, el amor bonito, la confianza. Porque los niños son sinónimo de todo aquello, de pureza, de alegría, de juego, de inocencia. Y eso es lo que Jesús quiere resaltar en ellos. Y esta expresión de Jesús, dejen los que lleguen a Él, es la más fuerte de hoy, en el sentido de, es que ¿qué nos está pasando inclusive en esta generación? Que hemos puesto obstáculos o hemos permitido que los niños pierdan la inocencia desde más pequeños, pierdan la alegría, pierdan un montón de cosas, porque en el ritmo del mundo de hoy pues les ha tocado vivir situaciones que no deberían vivir a su edad, por escándalos, por situaciones de tristezas, de tener que enfrentar la vida rápidamente por muchas circunstancias, de abusos graves y muy tristes
que son un peso para aquel que los haga y es un escándalo, y si es un eclesiástico más, y es gravísimo y hay que denunciar. El que le hace daño a un niño hay que denunciarlo, porque se está metiendo con uno que es como un tesoro de Dios. De hecho, en esa otra referencia, cuando Jesús hablaba de ponerlo, que los apóstoles querían como puestos y a ver quién era el más grande, y seguramente citando sus que dejaron, que no dejaron, que han hecho, como quien dice en el seguimiento de Jesús. Jesús, al ver y leer sus corazones en aquel pasaje, pone al niño. El niño no está buscando cálculos de adultos fríos. El niño es espontáneo. El niño vive el día. El niño confía porque es dependiente. Así deberíamos ser nosotros de Dios. Sí, claro, ya somos muy adultos en el sentido de, claro, tenemos nuestras responsabilidades, tenemos que responder por la vida. Pero siempre en el aspecto de la fe, siempre hay una dependencia de Dios. Él nos ha creado, dependemos de Él, nos ha dado la libertad. Y cuánto lo seguimos invitando a nuestra vida y le clamamos como aquel niño, aquella niña que todos los días le decían: papá, mamá, tengo frío, tengo hambre, gracias, te amo. La espontaneidad del niño. ¿Y qué pasaba en ese pasaje de Jesús? Seguramente es Jesús, que lee los corazones, venía viendo esa discusión y se le acerca un niño espontáneo para que le diga una parábola, y él va hablando con él y el niño le dice que lo ama y Jesús empieza a hablar con él, y el niño es feliz de que Jesús le enseñe y guarda lo que Jesús le ha dicho, lo guarda en el corazón. Jesús a estos adultos, apóstoles y discípulos seguramente les dijo muchas cosas, y cuántas veces tuvo que recordárselas. Los niños graban porque aman. Y muchos, en el contexto de Jesús, muchos iban a Él. En Cafarnaúm, donde llegaba la pureza de los niños, es como un imán que sabe dónde está la fuente de la alegría, y corrían a Jesús y lo buscaban. Y por eso el contexto de hoy es como que están tratando de llegar muchos, y los apóstoles seguro no se dan abasto y tratan de frenar que ellos vayan, y Jesús dice: no se lo impidan. No se le impida a los niños que se acerquen a Dios, en este caso pues a Jesús. Y en esta generación no podemos seguir impidiendo que los niños vayan a Jesús. Y aquí viene el tema de la fe, de la formación de los niños en la fe, de la iniciación cristiana. Todos los niños tienen una capacidad que es innata. Todos desde niños hemos recibido esa capacidad de buscar a Dios, porque en Dios se encuentra la paz, la alegría, y el niño reconoce la presencia de Dios. El niño es un teólogo con toda la capacidad. El niño sabe de poner su confianza en Dios. Tiene una capacidad de trascendencia. No se queda tanto en cálculos de los adultos, inclusive en dudas, ¿no? El niño cree y confía, porque depende de eso, de confiar en los adultos, y en este caso pues de todas las realidades de la vida cotidiana, necesita de eso, del apoyo, en la pureza, en la confianza y en la alegría de levantarse todos los días, y su alegría es ser feliz. Puede que lloren, puede que haya momentos duros, puede que haya hasta situaciones donde se irriten fácilmente, pero ahí es donde viene la pregunta: ¿qué es lo que pasa? Que muchas actitudes de los adultos, ejemplos de los adultos, hacemos que los niños vayan perdiendo la alegría, la espontaneidad, y qué situaciones del mundo de hoy les ha llegado a ellos a las manos para que empiecen a no vivir la espontaneidad del juego, del disfrutarse el día sanamente, del vivir en Dios. ¿Y qué ejemplos y qué situaciones han hecho que se esclavicen? Una de ellas son pues todos estos medios tecnológicos, que sí, ellos son muy hábiles y son muy capaces, pero ¿cuál es la responsabilidad? ¿A qué edad se le entrega? Según los especialistas, después de los 14 años, ciertas responsabilidades, no porque esto sea malo en sí mismo, esto se utiliza para el bien o para el mal, pero sabemos objetivamente los adultos pues que muchas situaciones que pueden contenerse aquí pues pueden hacer esclavitudes y daños, y no les permiten a los niños aquella libertad del juego espontáneo y de muchas cosas. O por el afán de los adultos pues se trata de que se tengan ocupados, pero hoy miramos entonces cómo estamos dejando que los niños sigan yendo a Jesús. Y en otro tema también, el mundo de hoy está feliz diciendo: no, que ellos escojan la religión y la fe cuando sean adultos, y no valoramos esa capacidad que tiene el niño desde el principio de recibir a Dios. Y nosotros, los que hemos recibido este tesoro de la fe, de Jesús, de los sacramentos, de la vida de la iglesia, que el niño pueda saborearlos y tener un diálogo con Dios en el corazón.
Y en eso los padres tienen que tener una responsabilidad muy grande, porque el mundo pasa. Qué bueno que estudien, qué bueno que se preparen, qué bueno que se esfuercen y trabajen y se les van enseñando todos los valores, el sacrificio cotidiano, y a su tiempo se les van dando las responsabilidades, etcétera, etcétera, para esta parte de la vida. Pero la fe es un tesoro que ellos tendrán para la eternidad y que les servirá para tener y adherir otros valores que sirven para cuando vayan llegando las etapas de la vida y tengan siempre un piso sólido y una responsabilidad y una capacidad para asumir la vida con otros criterios que no tienen otros, que no tienen fe o que se han puesto su confianza en sí mismos nomás. En cambio, por eso nosotros en este ejército orante defendemos tanto la iniciación cristiana y todo el trabajo que se hace en algo que se llama la catequesis del buen pastor. Los niños llegan al atrio y es un lugar donde ellos aprenden y van como unas esponjitas que se van llenando de agua porque van sintiéndose en el medio, porque tienen toda la pureza para conocer y amar a Dios, y ellos mismos en las etapas de la vida son los que van pidiendo como hacer la comunión, no porque toca y es algo impuesto, es porque ellos van pidiendo y su corazón quiere ensancharse y quiere vivir en Dios. Y va conociendo la palabra, no le cuesta, no le parece algo complicado, sino que empieza a comprender toda esta enseñanza del Dios que sigue hablando hoy, y muchos detalles que están allí en ese contexto de iniciación cristiana. Y ellos con toda la pureza tienen toda la fuerza. Entonces no le impidamos a los niños ir a Jesús. No dejemos que cuando sea grande, que para después, y un montón de criterios. No dejemos que se pierda la pureza de los niños. Y quien le haga daño, pues objetivamente, si es algo comprobado, que tenga que asumir las consecuencias, porque son tesoros. El alma de un niño es un tesoro. Los adultos nos vamos llenando de muchas cosas, de pesos, de malicias, de un montón de situaciones, y la vida se va volviendo pesada. El otro tema aquí entonces es que ustedes y yo, con la edad que tengamos, podemos ser como niños en un sentido espiritual. Alguien dirá que psicológicamente pues eso es un error. Pues claro, no, uno tiene que, si yo tengo 45 años, tengo que vivir como un hombre de 45 años. Pero en el campo del espíritu, eso se refiere a volver a pedirle a Dios la pureza de corazón, la confianza que teníamos cuando hemos sido niños, toda la alegría porque no nos habíamos sobrecargado con un montón de situaciones o de frustraciones, de cosas que nos han dado, o marcas y dolores que han llegado a la vida y nos impiden como acercarnos a Jesús. Créanme, por alguna revelación de Jesús a una mística, en el cielo hay niveles, claro, cada quien ha purificado y ha buscado a Dios con diversidad de formas, y hay unos que son más avanzados, inclusive en la gloria de Dios, y son los que verdaderamente o mueren siendo niños o siendo adultos han llegado a ser como niños otra vez, en el sentido de han tenido su corazón puro, han confiado plenamente en Dios, han quitado todos esos cálculos humanos de grandezas humanas que por dineros, por posiciones, por un montón de cosas que aparecen con los años, y han limpiado la vida y han mirado el encuentro con Dios siempre desde esa tierna infancia bonita. Santa Teresita, el Niño Jesús y otros muchos que purificaron siempre sus pensamientos, sus intenciones, y gozan ahora del nivel más alto de salvación, de estar en la presencia de Dios, que se llama el Valle de los Felices. Es una espontaneidad de los niños que están en presencia de Dios y se preocupan solo por jugar, por ser felices, porque tienen la mayor plenitud de la alegría de aquello de tener a Dios totalmente en sí. Ya lo ven cara a cara y gozan y se sienten como niños que son protegidos por el mejor papá, por la mejor mamá, pues en este caso Nuestra Señora, pero Dios los cuida, los mima. Dios es su gozo y su alegría eterna y nadie se las quitará. ¿Cuánto valoramos hoy esta pureza de los niños, esta confianza de ellos, esta capacidad de ser sencillos y espontáneos sin las malicias? ¿Cuántas malicias se le enseñan a los niños desde pequeñitos, desde decir vulgaridades, desde tomar actitudes de hombres y hasta eso lo tomamos como risa y como chiste y nos reímos, y los niños van perdiendo la frescura de la unión con Dios, van perdiendo la inocencia del corazón. Dejemos que los niños vayan a Jesús, nos dice hoy la palabra, porque los que son como ellos es el reino de los cielos, no se los impida. Y les impone las manos y se marchó de allí. Y desde el comienzo de la iglesia se ha visto en aquellos gestos de Jesús y en aquel amor de Jesús por los niños,
como toda una invitación a que el bautismo sea desde el primer momento y como la disposición para que los niños, pues en la primera época, pues se bautizaban los más adultos, porque eso fue todo un proceso en la iglesia. Pero ver la necesidad de que desde los niños empezaran a prepararse para recibir la iniciación cristiana, para recibir a Jesús en el corazón, para que desde ese momento, desde la más tierna infancia, tengan la fuerza de Dios, la presencia de Él. ¿Cuánto entonces valoramos esta presencia de Dios en los niños? ¿Cuánto los cuidamos, ustedes, padres, hoy? Qué bueno que ustedes, los que tienen hijos o nietos o niños ahí cercanos todos los días, miren las enseñanzas que nos dan los niños. Porque los que son como ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es para los importantes, los que hacen negocios, los más inteligentes, los que más conocen. Eso es en parte de los procesos de la vida para los adultos. El reino de los cielos es para el que ama a Dios, porque ha puesto toda su confianza en Él. El más pequeño, el más sencillo, el más humilde. El niño que es espontáneo decir, perdóname, fallé papá, te amo. El niño que es capaz de decirle, papá, te necesito, mamá, gracias por estar aquí. El niño que dice las cosas desde el profundo del corazón. Ese es el ejemplo. Y hay que llevarlo rápidamente a Dios. Ellos ya están en Dios, pero hay que enseñarles, los adultos, padres, padrinos de bautismo, los que están y viven con niños, hay que tener cuidado con el ejemplo. Y si se les hace daño, y más gravemente si en los contextos de algunos que se aprovechan por ciertas cosas, le hacen daño a los niños, Jesús es muy fuerte. Ay de los que escandalizan a un niño, más le valdría colocarse una piedra de molino al cuello y tirarse al fondo del mar. Es fuerte. Pero es que la vida, el alma de un niño es un tesoro. ¿Cuánto los valoramos? Y los adultos, imitémoslos. Claro, no podemos perder nuestras responsabilidades y no nos salimos de nuestra edad cronológica. Y nuestro pensamiento, lógicamente, es de adulto. Pero en los gestos de confianza, en la pureza del corazón, en el pedirle a Dios que nos borre tantas malicias y tantas cosas que se van pegando con los años, porque vamos hacia el encuentro de Él. Y cuando pasemos a la presencia de Él, lo que va a importar es eso, las actitudes que tienen los niños en el sentido de la pureza del corazón, la espontaneidad de gozarse cada día como un don de Dios y de vivir alegres. Y bueno, y un dolor, y como los niños después se olvidan de eso y vuelven y se paran y vuelven a sonreír, ahora lloran, pero después están alegres, alguien le hizo algo y por el momento hubo una rencilla de algo, pero después están otra vez jugando con esa persona y no se guardan odios, rencores, y hay una capacidad para amar. Hay una capacidad porque es lozana, espontánea, es porque es de la capacidad que Dios le ha dado al niño de ser un gran teólogo, es decir, de acogerlo porque ama. Pidámosle a Dios hoy esto. Hoy Dios, y seguramente Nuestra Señora, que Dios hace un trabajo para el reino de los cielos con todos los niños que sufren en el mundo. Dios mueve como corazones y a través del amparo de Nuestra Señora para ayudar a los niños inmigrantes, los niños que sufren, los niños que son maltratados, los niños que son explotados laboral y sexualmente, los niños que reciben ejemplos tristes o que personas en muchas circunstancias salen y trabajan y los dejan ahí días encerrados en una pieza, sin alimentación, oscuros, con humedad, tantas situaciones que muy dolorosas, los daños que de pronto algún clérigo le haya podido hacer a un niño, que es gravísimo, gravísimo. Y eso no tiene ninguna manera de llamarlo que esté bien, es gravísimo. Y el que lo hace tiene que corregirse y tiene que pagar por esos daños que hace, porque el alma de un niño es muy valiosa delante de Dios. Y el camino para llegar al cielo es pedirle a Dios que nosotros purifiquemos la mirada, la intención, los sentimientos, las motivaciones por las que hacemos las cosas, la intencionalidad, y que seamos como los niños, puros, inocentes, sencillos, humildes, que aman. Esa es la realidad más profunda para ir a la casa del Padre. Por eso Jesús los quiere, los ama. En Israel eran poco valorados porque los niños y las mujeres tenían como otro lugar aparte. Jesús los toma y los pone como ejemplos a unos que se creían muy doctos y muy buenos y que casi como el más importante en el reino de los cielos. Y Jesús los pone y dice, es que el que quiera estar en el cielo, mírenlos, imiten los niños. Escuchaban a Jesús, lo buscaban, lo amaban, guardaban las parábolas y vivían y recordando cuando llegaba a algún poblado, entonces querían arrimársele así y amarrársele los bracitos de las piernas y Él los amaba.
Y hay que llevar a los niños al ambiente de Dios, a la Eucaristía, y por eso la iglesia tiene distintos contextos para que vayan a Eucaristías de niños, para que se les enseñe la palabra, hay iniciación cristiana, hay unos que están en distintos movimientos parroquiales, siempre y cuando teniendo cuidado con quién los dejamos. En eso sí hay que tener mucho cuidado, porque un padre y una madre tienen que cuidar y velar por los niños, y no se le dejan a cualquiera, pero también tienen la capacidad como adultos de discernir quién les va a hacer bien y quién no. Y tratemos de pedirle a Dios que sepamos que esto es bueno, porque la tecnología es buena si se utiliza bien. Pero en los niños todo lo que está causando juegos desde muy pequeños que dañan toda su vida, su pensamiento, crean obsesiones, crean ataduras. Hay unas cosas, unas perversidades que dañan la mente de los niños, que dañan la pureza de los niños desde el primer momento. Y qué no decir de la pornografía, un montón de barbaridades que los adultos son felices para que inclusive ellos desde niños no se les da nada dañarles la mente con ideas, con un montón de cosas por las cuales habrá que darle respuesta a Dios. Esto es una responsabilidad. Y el que se mete en este mundo de la paternidad y la maternidad tiene que asumir que la responsabilidad más grande delante de Dios es que está haciendo por aquellos que Dios les dio, que son carne de su carne y sangre de su sangre y son su vida. Y cómo los está guiando, y cómo los está respaldando, y cómo los está cuidando, y qué ejemplo les está dando. Pues esta meditación a usted y a mí hoy nos ayuda a que este mundo de los niños dejemos que vayan a Jesús. Está en el ejemplo que les demos. Y eso nos mueva a que ustedes y yo, con los años que tengamos, pues actuemos coherentes a los años que tenemos, pero en el espíritu. Pidámosle a Dios que seamos como niños, que dejemos tantos rencores, odios, cálculos humanos y un montón de cosas que sobran, que serán para este camino de la vida. Pero en Dios lo que vale es la humildad, la sencillez, el amor, la espontaneidad, la ternura, la dulzura, la intención recta del corazón de un niño que no tiene dobles intenciones, malicias. Pidámosle a Dios que nos purifique el corazón. Cuánto nos alegramos con la vida de los niños cuando compartimos con ellos. Yo los invito hoy, meditaciones, miren a sus más pequeñitos, de 3, 4, 5 años. Todos los días hay algo que aprenden de ellos. Podemos aprender algo de ellos. Y cuando ustedes ven a una mamá y el niño está ahí tranquilo, reposando en los brazos de su madre, pues pongámonos a pensar que así nos tiene Dios cuando nosotros queremos ser sencillos. Cuando no empezamos a decir, no, es que yo soy grande, yo tengo mis criterios, yo tengo mi vida y yo ya me manejo solo. Qué rico, en cambio en Dios, pues estar recostado en el pecho de Dios como un hijo, un papá, o como un hijo en los brazos de su madre. Hoy que ya vamos a pensar en la asunción de María al cielo, ya mañana domingo, María es la que nos enseña en esa maternidad a ser como niños en Dios. ¿Qué sentimientos hay en nuestro corazón? ¿Por qué hemos perdido? Y alguien dirá, no es un proceso normal, psicológico y es parte de la vida ir creciendo y tomar la vida como adulto. Claro que sí, esto no es para tener una edad cronológica con una edad psicológica distinta, no. Es para tener esa capacidad que se ha ido perdiendo por malicias y por criterios que han llegado a nuestra vida, que han endurecido el corazón y nos han quitado una espontaneidad que ya teníamos. Una capacidad de ver a Dios que tenemos desde niños. ¿Y por qué se nos ha perdido? Por el pecado, por la transgresión, porque es que le hemos dicho a Dios, ya estoy grandecito, como el niño que va creciendo, el adulto, el preadolescente, o más bien el preadolescente, adolescente, que le va diciendo, no se metan en mi vida, yo ya soy grande. Y van viniendo el egoísmo, la soberbia, los 7 pecados capitales que quitan toda la niñez, o toda la lozanía de la pureza de corazón que hemos tenido. Cuidemos a nuestros niños. Aprendamos en el Espíritu a purificar la vida y a ser como niños, porque eso es lo que nos permitirá entrar en el reino de los cielos. Porque si llegamos muy autosuficientes, muy llenos de nuestros criterios, con soberbia, con egos, con odios, con rencores, eso no nos permite entrar en el reino. Los que entran en el reino son los que van a Jesús con un corazón de niño. Pidámosle a Dios hoy esta capacidad. Cuidemos nuestros niños, démosles ejemplo y démosles la fe. A eso lo quiero que yo hoy, la meditación es dejen que los niños vayan a Jesús. Y los niños van a Jesús con la fe. Ya la tienen, es una semillita. Pero no se nace siendo cristiano, dice Tertuliano, sino que se hace. Ya está la semilla, ya está la capacidad por el bautismo. Pero ¿cómo los acompañamos a que ellos vayan creciendo en la fe? Por eso la iniciación cristiana. Hagamos oración.
Bendito sea, Señor, por esta enseñanza grande y maravillosa. Hoy te pedimos que vengas a nuestros corazones y nos enseñes a valorar la pureza, la rectitud, la espontaneidad y la alegría de los niños, que solo se preocupan por ser felices, jugar, por levantarse y vivir espontáneamente. Que podamos tener la alegría de ellos, que podamos purificar nuestras intenciones, nuestras dobleces de corazón, todas esas situaciones que nos han apartado y nos han hecho que no tengamos la pureza y la rectitud de intención. Hoy te pedimos, Señor, en esta oración, que cuides a los más pequeños de nuestras familias, a los niños que sufren, que podamos nosotros ayudar a cuidar la inocencia de los niños, la pureza, y darles la fe. Enséñanos a valorar este camino de la fe, que los padres, padrinos de bautismo, que los adultos les enseñen a ellos a ir a ti. Ellos tienen la capacidad, pero que con su testimonio de vida los adultos ratifiquen este llevar a los niños a tu encuentro, Señor. Hoy te clamamos, Señor, para que vengas a esta iglesia, a esta generación, esta nueva generación de niños puedan tener fuerza, para que con una fe, una esperanza y una caridad sepan afrontar la vida con lo que trae, saber manejar bien las tecnologías, saber en los distintos procesos de las edades de la vida, ir con la fe teniendo la capacidad de resolver lo que llega en el día a día. Y te pedimos, Señor, para que aquellos que han hecho daño a los niños lloren su pecado y que puedan pedir perdón y puedan verdaderamente transformar aquellas situaciones con las cuales han hecho mucho daño, y sobre todo en la iglesia. Te pedimos que se purifique esta generación, que los niños vean valores, vean buenas enseñanzas y puedan guardar este camino hacia ti. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Cómo podemos llevar a nuestros niños a la fe? Lo digo por sus hijos, por sus nietos, qué enseñanzas, qué valores, cómo custodiar estas riquezas, que es un tesoro el que tienen. Es en ese sentido. Y el segundo momento de la acción es ustedes y yo, ¿cómo hacemos para que, teniendo la edad que tenemos y con las responsabilidades que tenemos, pues vayamos purificando nuestra vida, nuestras intenciones, nuestro ser, a la manera de cuando éramos niños? Ustedes pueden tomar una foto de ustedes cuando eran niños y recordarse la alegría, la espontaneidad del juego y más que tener que vivir exactamente así, es por lo menos en el alma pedirle a Dios que nos quite tantas malicias y situaciones que se han quedado ahí y que nos han quitado la pureza, la intencionalidad clara, la rectitud de intención, la humildad, que podamos en ese sentido ser como niños también. El Señor los bendiga, los llene de su paz, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.